Buenos días, soy Fernando Cuñado, bienvenidos. A ver, en la introducción tenía previsto dar una serie de palabras, pero visto que vamos un poquito por detrás de la agenda, voy a agilizar, no sin antes lanzar un abrazo muy fuerte también a Paco Gracia. Me sumo a las palabras a Paco Gracia, perdón, a Paco Serrán. Disculpadme el lapsus, Paco. Te envío un abrazo y enhorabuena y celebramos y agradecemos todo tu éxito y tu carrera. Esta primera mesa tendrá una duración en principio de 3/4 de hora, como decía, voy a tratar de acortar un poco. Sobre la temática, pues quería presentaros a los dos ponentes. Raúl Lorente, que es censor jurado de cuentas, socio fundador del despacho LBL, con especialización en la reestructuración y planes de viabilidad de empresas, si bien actúa también con frecuencia como administrador concursal en numerosos procedimientos y es coautor de la guía de planes de viabilidad que estoy seguro que muchos de vosotros conocéis y habéis ya visto y quizá habéis visto a Raúl en ponencias previas. También Antonio Márquez. Antonio, licenciado en Ciencias Empresariales por la Autónoma, auditor, censor jurado de cuentas, fue socio director de KPMG desde el 94 hasta 2015, por lo cual Antonio, además de compañero, es buen amigo en este sentido y fue responsable para España del grupo de valoraciones de KPMG. Y en la actualidad, asesor en operaciones de Money, valoración de empresas y conferenciante y profesor en diferentes escuelas de negocios, así como varios consejos de administración. Vamos a tener una mesa dinámica, es lo que nos hemos propuesto, tanto Raúl como Antonio como yo, en el que abordemos cuestiones de dos caras de una misma moneda, que es cuestiones de planes de viabilidad, cuestiones de valoraciones de empresas, y no puedo más que remitirme a las palabras de nuestros presidentes en la inauguración, y son cuestiones del daño económico que está causando el COVID, la situación tan extraordinaria que estamos viviendo, pues no se nos escapa a nadie, ya está teniendo reflejo en las cuentas anuales de las compañías, tanto en la información financiera como en la no financiera, conceptos como principio de empresa en funcionamiento, hechos posteriores, pues, deterioros, test de impairment, etcétera, etcétera. Estamos todos, sin duda, expectantes un poco a la situación que se nos viene. Y el rol del experto contable pues cobra más relevancia que nunca, si cabe. Se ha hablado incluso de la palabra oportunidad y parafraseando a uno de nuestros presidentes, tenemos mucho trabajo por hacer. En el ámbito de valoración de empresas, que nos contará Antonio, y en el ámbito de planificación de reestructuraciones y planes de viabilidad, que nos contará Raúl. Y también nuestro presidente Ferrán ha hecho referencia a cuestiones de informes periciales, etcétera. O sea que estoy seguro que podrá haber más seminarios interesantes. Pero vamos, en definitiva, nuestro rol es fundamental en la futura reconstrucción económica y para ello estamos. Entonces, si os parece, vamos a gestionar el debate, como decía, de forma dinámica, preguntas, respuestas y abriremos al final pues un turno de preguntas. Entonces, no puedo evitar hacer una pregunta previa. Ya hemos hablado de las dos guías, tanto de planes de viabilidad como de valoración de empresas, pero me gustaría, tanto Raúl como Antonio, empezando por Raúl, si os parece, planes de viabilidad, una primera referencia a la guía. Insisto, no quiero consumir mucho tiempo y menos yendo un poco por detrás, pero Raúl, si nos cuentas los ejes, principios rectores básicos de la guía en un par de minutos, guía de planes de viabilidad. Bueno, primero agradecer, dar los buenos días a todos y desde luego tener el gozo de estar, digamos, dentro del REC con unos compañeros es un lujo para cualquier profesional. Dicho eso, y sin querer hacer una falca comercial, porque no voy a ser capaz de explicar ni sintetizar lo que es para el plan de viabilidad, nosotros hemos diseñado también un curso sobre planes de viabilidad que tiene, digamos, que tiene mucho contenido de cómo se hace un plan de viabilidad con un ejemplo práctico. Entonces, ese plan de viabilidad pues tiene para 8 horas o 10 horas que vamos a hacer para explicarlo. El plan de viabilidad, la guía que está hecha, como bien has dicho, por 3 autores y que realmente tiene un objetivo bastante modesto. Es una guía que lo que te debe permitir es a cualquier profesional o cualquier saber qué requisitos mínimos debe cumplir un plan de viabilidad para que tenga
que no sea aquellas cajas negras que el papel lo aguanta todo y te sale unos números que parece que... ayer estaba en una conferencia que decían, oiga, es que un plan de pagos es un plan de viabilidad. Digo, no, no es un plan de pagos. Realmente a veces se tiene que explicar mucho más que solo números, ¿no? Se tiene que explicar cómo se llegan a esos números. En definitiva, el plan de viabilidad es ese documento estratégico que puede ser de carácter público, cuyo objetivo es dar confianza a todos los agentes, tanto internos y externos, afectados por situaciones de una dificultad que atraviesa la empresa y que de alguna forma intenta con esas tomar decisiones que permitan de alguna forma reequilibrar la situación económica. Hay muchos usos y usuarios de los planes de viabilidad. Es importante, hay diferencias si vamos a unos acuerdos de refinanciación que están controlados por entidades financieras, si vamos a cumplir un expediente, diríamos, propiamente concursal. Se le pide mucho al plan de viabilidad, a veces no se le tiene que pedir tanto en el escenario de limitación en el alcance del tiempo que tienen, pero no me quiero extender en este punto. Básicamente, señalar que lo que nosotros hemos intentado con esta guía es reseñar lo que sería un método de cálculo, es en la oficina calculista, pero el plan de viabilidad también existen pues factores de negociaciones de los planes de viabilidad, factores que no se han contemplado y que son básicos para que puedan tener un buen fin, ¿no? De ayudar a generar esa confianza necesaria para que las empresas puedan encontrar una salida económica, diríamos, ¿no? Estupendo, Raúl, muchas gracias por la introducción y por lo concreto de la misma. Yo me quedo con su contenido y has mencionado hasta 2 veces la palabra confianza, que si recordamos es una de las palabras que ha mencionado nuestro presidente del ICAC, don Santiago, también. Perfecto. Antonio, por tu parte, una cita previa también a la guía de valoraciones, por si alguien todavía no hubiera tenido ocasión de estudiarla o verla. Sí, perfecto, Fernando. Raúl, buenos días a todos. Bueno, simplemente comentar, a través del registro ya llevamos un tiempo donde estamos haciendo cursos referidos a la valoración, cursos que son de unas 40 horas, y bien, una vez vimos que de estos cursos la gente pues tenía interés en tener una información adecuada o lo más amplia posible de cómo llevar a cabo valoraciones de empresas, de negocios, de proyectos, decidimos extractar estos cursos de valoraciones en una guía que se hizo, que la hicimos en octubre del 2017, ya tiene 3 años. Es una guía que lo que trata, una valoración, es un tema bastante complejo, que es difícil de extractar. Entonces, bueno, quisimos extractarla comentando un poco cuáles son los métodos generales de valoración, entrando muy en detalle en el descuento de flujos de caja, entrando también en cierto detalle en las valoraciones por comparables, y asimismo hicimos un caso práctico y un informe tipo que es el que recoge esta guía. Básicamente yo lo que quería comentar, y creo que hablaremos durante toda esta sesión, es de la validez del método. Es decir, estamos en una situación de incertidumbre, esto es clarísimo, ahora debatiremos, pero yo y los expertos seguimos defendiendo la validez del método del descuento de flujos de caja, resultados o dividendos, según el caso, como el método fundamental que los expertos debemos utilizar. Luego podremos utilizar comparables, pero para nosotros, expertos contables, el método fundamental ha de ser siempre, y lo seguiremos defendiendo, yo creo, hasta que aparezca otro mejor, es el del descuento de flujos de caja, que es el que refleja de la mejor manera o de la manera más objetiva posible lo que es la situación futura de la compañía y, por lo tanto, el valor que podemos asignar a la misma. Y ahora hablaremos en detalle o con mayor detalle de cómo podemos afrontar la aplicación del descuento de flujos de caja dentro de este mundo de incertidumbre debido al COVID. Fernando. Muy bien.
Muchas gracias, Antonio. Pues si me permitís, empezamos por ahí el debate y invierto el turno por continuar con la idea que estás transmitiendo. Antonio, has hablado de incertidumbre, de descuento de flujos de caja, de comparables. ¿Qué tres reflexiones o qué reflexiones compartirías con nosotros sobre la valoración en la situación actual a 19 de junio de 2020? En la que entiendo que encontrar comparables será alto complicado. La incertidumbre de las proyecciones financieras de referencia a efectos de la valoración pues también tendrá su aquel. Incluso comentábamos el otro día que están apareciendo términos de un EBITDA post-COVID, ¿no? que capturó mi atención cuando nos lo explicabas. Si nos compartes alguna reflexión por tu parte sobre la situación actual y futura. Sí, bien. Vamos a ver, la situación actual. Sí, lo primero deberíamos de tener en cuenta a 19 de junio cuál ha sido el contexto macroeconómico. Realmente la situación es una situación de altísima volatilidad. En los mercados hay una incertidumbre tremenda. Las bolsas cayeron de manera, yo creo que no en todo el siglo este y el pasado, no habían caído de una manera tan dramática desde la crisis del 29. Entonces, también es verdad que nos encontramos con unas grandísimas caídas y a continuación, cuando nadie lo esperaba, resulta que las bolsas se vuelven a recuperar. Hoy estamos a los mismos niveles en el IBEX, por ejemplo, que antes de la crisis. El Nasdaq americano está por encima. Es decir, hay bolsas que están ya superando la situación antes del COVID, en el momento anterior. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay unas medidas que se han tomado muy rápidas, que han dado confianza al mercado. Estamos hablando de una situación donde los gobiernos realmente, hoy se reúne la Comisión Europea, hay unos apoyos tanto en líneas de crédito que están dando confianza al sistema. Luego, esto me hace pensar que la situación ha sido puntual, que es una incertidumbre y una situación que se ha producido en un momento, pero que es esperable que no vaya a suceder en el futuro. En esta situación, claro, si hacemos un descuento de flujos de la compañía, teniendo en cuenta solo el efecto de la situación COVID, realmente yo creo que no estaríamos acertando en la estimación de los flujos futuros de la compañía. Por lo tanto, como siempre se dice en la guía, decimos en todos los cursos de valoración, nosotros debemos estimar los flujos futuros que la compañía va a obtener de la forma más razonable posible. Entonces, para mí, estos flujos deberíamos tener como tres escenarios siempre. Escenario de cuáles eran los flujos estimados antes del efecto COVID, escenario de cómo ha sido el efecto en los flujos financieros teniendo en cuenta el efecto COVID y un escenario de cómo pensamos que va a ser una vez se solucione esta situación. Y con estos resultados de estos flujos es con lo que deberemos calcular un posible valor de mercado. No nos podemos quedar solo con una situación pesimista o negativa. Tenemos que tratar de encontrar una proyección que sea lo más adecuada a la realidad. Claro, si el resultado de esta valoración que hacemos con el EBITDA antes del COVID, el EBITDA que tú decías, Fernando, famoso, o lo comparamos con una situación de bolsa en el momento justo del COVID, sabemos que ese comparable no va a ser comparable, porque es una situación muy puntual, ¿vale? Aparte de la comparabilidad muchas veces de sociedades cotizadas con sociedades no cotizadas, que muchas veces la metodología no es aplicable. Por lo tanto, mi conclusión en cuanto a cómo deberíamos afrontarlo, creo que debemos ser prudentes, creo que debemos hacer un análisis de escenarios ante los flujos que estimamos a futuro de la manera más bien conservadora, pero más realista posible, y no considerar que el COVID
está afectando constantemente a las proyecciones futuras. Por otra parte, las tasas de descuento, tema importante, no se están viendo afectadas por el efecto COVID. Es decir, los tipos de interés a largo plazo siguen similares, la prima de riesgo de España sigue similar, la rentabilidad exigida por inversiones alternativas sigue siendo la misma. Luego, la tasa de descuento no es un tema que nos deba preocupar. No ha sido afectada, o creemos que la tasa de descuento para actualizar los flujos futuros debe ser similar a la que había antes del COVID. Entonces, esto es un poco son las reflexiones en cuanto a valoración. Creo que como resumen debemos ser capaces de determinar unos flujos libres de caja razonables y debemos de ser capaces de incorporar la parte que pueda afectar del COVID, pero también pensar que va a haber una recuperación que podrá ser en L, podrá ser en V, pero que los flujos que habíamos estimado antes del efecto de COVID, pues probablemente se podrán mantener en el futuro. Esto es verdad que caso por caso. Estupendo. Antonio, muy interesante. Vale. Nos pasaban desde realización que bajáramos un poquito el volumen, disculpadnos si ha habido cierto eco. Antonio, francamente interesante y me quedo con algún mensaje, el factor puntual, y luego fíjate, yo pensaba que quizá la tasa de riesgo, estaba expectante a escucharte, el hecho de que no se cualifique o no se penalice o no se incorpore un diferencial de riesgo, un premium, pues quizás suma un poco en los mensajes positivos de la economía sobre otros muchos análisis que se están haciendo. O sea que francamente interesante también tu mención hacia la tasa de descuento y vamos, era una de las preguntas que tenía, con lo cual estupendo. Raúl, por tu parte, una misma reflexión desde la perspectiva, entiendo que el negocio más distrés, bueno, el trabajo más distrés, refinanciación, reestructuración, planes de viabilidad. Esta otra cara de la moneda en la situación actual cobrará desafortunadamente cierta relevancia y no sé si ves cierta analogía también con el periodo 10-14. ¿Qué reflexiones nos puedes compartir en este sentido? Bueno, comparto con Antonio un poco la situación, digamos, este entorno que tenemos de crisis, diríamos que en términos podría ser un VUCA, ¿no? Aquello de volátil, incierto, que es complejo y ambiguo, ¿no? Estamos en esta situación y con lo cual hacer cualquier proyección a futuro realmente es complejo. Hay una certeza, sí que sabemos que el PIB sí puede ser un buen, digamos, un buen indicador de cómo evoluciona la riqueza de un país, va a descender, pero también es cierto que no va a descender, digamos, por igual a todos los sectores, ni va a descender por igual dentro de los sectores a todas las empresas, y es verdad que a mí me gusta más cuando analizo las situaciones, digamos, de empresas en situaciones de dificultad, pues analizar ya desde un punto de vista muy microeconómico. Y desde un punto de vista muy microeconómico, yo tengo la sensación de que, digamos, quizá no discrepando amablemente con Antonio, pero algo va a quedar. Es cierto que hay que diseñar estos escenarios, pero a mí, digamos, en su día, cuando hubieron los atentados, digamos, del 11 de septiembre, sí que cambió para siempre quizá todo el tema de la aviación. Es verdad que a lo mejor, digamos, y la aviación pues empezó a tener una serie de controles. Es cierto que seguramente el hecho de, digamos, la economía es una ciencia social y el hecho de que haya habido un problema sanitario quizá va a hacer generar nuevos sistemas de teletrabajo, nuevos sistemas, diríamos, de relaciones. La gente va a trabajar, va a haber más miedo seguramente y la economía va a haber, quizá, no sé si va a afectar o no la globalización y por tanto van a haber aspectos que pueden cambiar, no solo el hecho de la V, sino que pueden cambiar para quedarse para siempre, ¿no? Digamos, la digitalización y todo. Por tanto, el impacto del COVID puede tener
puede realmente afectar a variables, digamos, de funcionamiento normal de la compañía, ¿no? Entonces, yo no sé si te contestaba con eso, es decir, porque el impacto del, digamos, del COVID desde el punto de vista financiero para una empresa, pues requiere analizar, en primer lugar, qué impacto económico vamos a tener y pretende analizar cómo van a quedar nuestros clientes, digamos, después del COVID, cómo van a quedar nuestros proveedores, vamos a tener problemas con nuestros proveedores. Tenemos que ajustar, digamos, gastos internos, gastos de personal, tenemos que bajar todo, digamos, la gente se acostumbra mejor a trabajar, teletrabajar, van a bajar las necesidades de oficinas. Importantísimo, como siempre, cuando estamos hablando en términos de viabilidad empresarial, cómo nos va a afectar a la tesorería la situación, diríamos, de impagos que pueden haber. Va a ser fácil obtener nueva financiación porque la realidad es que es verdad que se han abierto nuevas vías de financiación, pero a veces no son tan accesibles y fáciles, sobre todo para las pequeñas empresas, que al final, aunque parece que tenían que estar avaladas, no están avaladas y vamos a ver muchas situaciones, digamos, realmente de esfuerzos y que van a obligar, y esas son las previsiones, a situaciones muy extremas de reestructuración, digamos, empresarial y a lo mejor incluso llevando a muchos procedimientos concursales, ¿no? No sé si he perdido la Muy bien. conexión. Hola, sí, te perdí un segundito, Raúl, pero te hemos oído perfectamente. Y sí, has contestado a la pregunta con total rigor. Gracias. Continuamos, si os parece. Antonio, metodología de valoración de empresas, aplicable sin duda a ámbito de transacciones, de operaciones, de M&A, pero también aplicable a una cuestión que mencioné al principio, en cierta medida se ha referido en la introducción de esta mañana, los test de deterioro, los test de impairment. ¿Qué reflexiones o qué consejos o qué puedes compartir con nuestros compañeros sobre la aplicación práctica del descuento de flujos de caja o de las técnicas de valoración tanto en el ámbito transaccional como, muy importante también, en el ámbito de un test de deterioro? Sí, Fernando. Trato de contestarte. Antes, Raúl, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es decir, si no, a lo mejor no me he expresado bien. Evidentemente que cuando hagamos una valoración una a una, cada una de las compañías, va a haber, cada una de ellas va a estar mucho más, unas otras menos, condicionada con los efectos del COVID haya tenido sobre esa compañía. Es decir, va a haber muchas compañías que el flujo libre de caja va a ser totalmente distinta, dependiendo del sector, dependiendo de cómo, y eso lo tendremos que analizar, que quede clarísimo, en súper detalle. Es decir, la proyección financiera en una compañía puede tener un efecto del COVID devastador. En otras a lo mejor no ha tenido tanto efecto y por lo tanto su viabilidad. Y habrá que hacer el flujo, la estimación del flujo libre de caja tendrá que ser la más adecuada para cada compañía y cada tipo de compañía y teniendo en cuenta todas las variables que le han podido afectar. Evidentemente, el sector turístico, el hotelero, bueno, ya hablaremos luego si hace falta, se van a ver afectados de manera totalmente distinta unas a otras. Entonces, cuando hablo de flujo de caja, hablo de un flujo de caja más razonable y adecuado para cada una de las compañías. Bien, una vez dicho esto, que creo que compartimos, vamos a ver. Evidentemente, todos los trabajos de valoración se enfocan para diferentes momentos y diferentes situaciones. No es lo mismo hacer una valoración en una transacción, de las cuales la verdad que en este momento y en mi experiencia están súper paradas. Yo en mi caso concreto tenía un par de operaciones y se han quedado totalmente paradas. Es decir, hasta que no salgamos de esta situación de alarma, no creo que el número de operaciones vaya a ser significativo. Cuanto a los test de deterioro, evidentemente nosotros como auditores de la compañía tenemos que verificar el valor razonable de
las participaciones empresariales que tengamos, por ejemplo, en nuestro balance. Ese valor razonable se va a seguir contrastando con las metodologías de valoración de general aceptación. ¿Cuáles son estas? Sobre todo descuento de flujos de caja. Luego, a la hora de hacer el impairment test, como auditores de cuentas de la sociedad, vamos a tener que tener en cuenta siempre las mismas circunstancias que hemos tenido con anterioridad. Es decir, tenemos que verificar que el valor de las compañías se corresponde con la realidad y que el registro en libros pues tiene que ser un registro basado en el valor razonable. Por lo tanto, tendremos otra vez que hacer la misma valoración basada en las nuevas proyecciones financieras con la máxima información de la que dispongamos. Y si una compañía se ha visto afectada y ese efecto va a tener efecto en los estados financieros futuros y en los flujos de caja, tendremos que considerarlo y evidentemente ajustar el valor razonable. En caso de otras compañías que serán con un efecto menor o que el efecto ha sido solo para el año 1 de la proyección, pues tendremos que ver cuáles son los fundamentales de esa compañía, cuáles son las principales hipótesis para la generación de los flujos libres de caja y considerar aquel que es el más razonable. En definitiva, como siempre, analizar en detalle tanto la historia de la compañía como la evolución futura, teniendo en cuenta los efectos que pudiera tener esta crisis, que pueden ser permanentes o son solamente temporales. En función de eso, obtendremos unos flujos libres de caja más o menos razonables que descontaremos y calcularemos el valor razonable de la compañía, ¿vale? El enterprise value. Si evidentemente la compañía ha adquirido una deuda tremenda durante este periodo, a la hora de descontar del valor del negocio, del enterprise value, el valor de la deuda, pues tendremos un equity value mucho menor. Y entonces habrá que ajustar en consecuencia. ¿Vale? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Escuchando, si lo mencionaba antes, creo que coincidimos que valoraciones y planes de viabilidad, reestructuración, son dos caras de una misma moneda. Es decir, metodologías razonablemente análogas, pero me gusta veros compartir opiniones y debatir, porque las últimas preguntas, si os parece, pretendo hacerlas conjuntas, precisamente como estas dos caras de la misma moneda. ¿Tú qué visión tienes, Raúl, sobre este concepto de dos caras de la misma moneda? Antes has hablado un mayor foco en la tesorería. Creo que todos conocemos razonablemente un poco dónde están las prioridades de un enfoque y de otro, pero creo que es interesante. Bueno, básicamente yo creo que los dos modelos... Interesante escucharte como experto. ¿Perdona? Sí, se me oye, sí. Los dos modelos lo que pretenden de alguna forma es generar unos estados financieros previsionales. Lo que pasa que en un entorno son unos estados financieros previsionales que a lo mejor requieren de una serie de acciones para conseguir unas acciones de reestructuración, para conseguir que sean viables, y a lo mejor las preocupaciones en una situación, digamos, de valoración de empresa, tienes en cuenta escenarios que no necesitan de llegar a acuerdos para hacer la compañía viable, pero yo ahora estaba pensando cuando digamos, estabas exponiendo este asunto, pues una obligación que hay dentro del entorno concursal, cuando entra una empresa en situación concursal, estamos hablando de los pocos casos que quieren una viabilidad empresarial, pues en el propio informe, en el artículo 75, te obligan a acompañar la valoración de la empresa bajo el escenario de cierre de sociedad, de liquidación, y bajo el escenario de continuidad. Yo quiero decir que una cosa es liquidación, o sea, yo quiero decir continuidad o cese de actividad. Entonces, para que los acreedores puedan valorar cuánto vale más, si vale más una sociedad, digamos, continuando trabajando, o vale más cesada su actividad. Yo esto lo utilizo mucho cuando se presentan, en los escasos veces que se presentan, digamos, los planes de viabilidad a tiempo en los procesos judiciales,
utilizo los planes de viabilidad para valorarlos si realmente están bien hechos, porque si están bien hechos realmente te permite tener esa foto, diríamos, compatible de lo que, ese plan de viabilidad, de lo que vale la empresa. Porque si tenemos un plan de viabilidad que nos diseña unos flujos de caja futuros, realmente al final es equivalente a lo que sería la valoración de la empresa. Y si yo valoro que esa previsión, digamos, de futuro, ese plan de viabilidad que se presenta, no está, digamos, suficientemente justificado, seguramente yo pensaré que el criterio de valoración que debe tener la empresa es el de liquidación y de cese de actividad, y entonces la valoración de los activos como tal. Por tanto, yo creo que al final, con algunas particularidades, pero la idea de los dos es lo mismo, es decir, definir esos estados financieros, esos flujos de caja futuro que bien decía Antonio, que son descontados lo que puede realmente valer como criterio de valoración más adecuado. Y es lo mismo que, en definitiva, se consigue mediante los estados financieros previsionales en escenarios de planes de viabilidad, ¿no? Entendido, Raúl, muchas gracias. Y bueno, en ambos casos es un terreno de juego idóneo para el experto contable, y de ahí las dos guías que os animamos a seguir viendo, y los cursos de formación a los que hacía referencia Antonio. Vamos concluyendo para no consumir. Estamos recuperando aproximadamente casi más de 10 minutos al tiempo previsto, pero creo que por defecto de valores, ¿no? Para la siguiente ponencia no recortar tiempo, que luego tenemos la sensación de ir con la lengua fuera. Pero no quería terminar sin antes preguntaros, habéis hecho referencia a términos que estamos oyendo, la recuperación en V, empezamos por la U, la V, la L, el efecto Nike. Creo que no tenemos tiempo para contar con vuestro input aquí, pero sí me gustaría oír de los dos cómo estáis viviendo el día a día con vuestros clientes, en foros, etcétera. ¿Algún caso de uso práctico? ¿Le habéis hecho referencia? Antonio, decías que en el ámbito de transacciones nos has compartido alguno. No sé, ¿qué podéis compartir con compañeros del día a día de nuestra profesión con algún caso de uso o algún ejemplo que nos ilustre a todos y nos veamos más o menos identificados y podamos aprender en definitiva? Bueno, Fernando, vamos a ver. La verdad Bueno, antes de esto voy a hacer una pequeña referencia a lo que has dicho, Raúl, totalmente de acuerdo. Es decir, si algo vale más liquidándolo que llevándolo pues liquídalo, porque es que el valor de algo, si algo me vale más liquidando que la gestión continuada, pues lo liquido y no aplico el descuento de flujos. Creo que es un tema clarísimo. Entonces, en relación con tu pregunta, Fernando, vamos a ver. La verdad que la experiencia que yo he tenido, pensemos que son 2-3 meses, ¿vale? Ha sido de, bueno, una preocupación tremenda por parte de los directores financieros, los consejeros delegados, sobre la situación de su empresa, sobre qué iba a pasar, qué no iba a pasar. Creo que no voy a tener muchas anécdotas, porque es que, en mi opinión, es que los consejeros delegados, los presidentes de las compañías, se han olvidado del M&A, se han olvidado de la valoración, se han centrado una barbaridad, y no puedo contestaros otra cosa en estos 3 meses, porque se han centrado en lo suyo. Es decir, y como es lógico, han mirado para adentro, han estado viendo cómo iba a afectar los ERTEs, cómo el modelo de negocio. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que en el mundo de las transacciones, como decía antes, se ha parado. Se ha parado una barbaridad, y se espera, bueno, o lo que todo el mundo espera es que ahora, pues como siempre pasa, en el M&A realmente las operaciones de compraventa se producen cuando hay mucha actividad, siempre es súper positivo. Pero también destacar que cuando estamos en una situación tan negativa, pues a río revuelto, ganancia de pescadores. Y entonces están produciendo operaciones oportunistas, o que van a ser más oportunistas, aprovechando esta situación. Eso es un poco el contexto en el M&A.
Y en cuanto al contexto de pura valoración para llevar a cabo, pues un poco, también diría que el parón ha significado que no sean capaces o no seamos todavía capaces, aunque de tener los pies en el suelo y poder ver cuál puede ser la realidad de la recuperación y de los flujos futuros. Muy bien. Estupendo. Antonio, gracias. Raúl, por tu parte, más que un parón, quizá tu teléfono está sonando más que antes de marzo. Bueno, yo por mi parte, el primer comentario va un poco incluso en la línea de lo que decía Antonio. A mí por ahora lo que me están llamando son varios fondos de inversión, diríamos, no quiero calificarlos de buitre ni no, pero digamos solicitando un recordatorio de que ellos están allí y que quieren contar de alguna forma con la confianza, digamos, con oportunidades de negocio. Saben que hay una crisis financiera, saben que hay empresas que tenían EBITDAs que eran buenos y que han quedado, digamos, muy tocados por la deuda. Saben que también hay empresas, incluso startups, que empezaban de nuevo y que se han quedado de alguna forma sin poder llegar a cruzar la piscina, pero que eran proyectos de negocio interesantes. Y, por tanto, desde este punto de vista tenemos esos posibles, digamos, interesados. Por otra parte, y en contra, tenemos, yo quería explicar, pues, situaciones dramáticas, empresas que han acabado de invertir y les ha cogido la situación de crisis y que realmente lo están avalando y que se encuentran en situaciones de una tensión importante, y quizá el consejo sería más, no sé si he perdido yo ahora la conexión. No, te oímos bien, Raúl, yo te oigo bien. Vale. No, pues es que no veo, pero si se me oye ya es lo importante. No, pues hay empresas que de alguna forma comentaba que se encuentran en situaciones muy dramáticas personales y que lo avalan todo y que realmente es un golpe, diríamos, en toda la línea de flotación, porque eso sí que me he encontrado varias situaciones. Y otra, un poco ligada, pues, para generar una cierta, diríamos, idea de que los expertos contables, yo me encuentro en el expertise, es que no se presentan en el expertise diario, no se presentan con las empresas que quieren reestructurarse unos planes de viabilidad medianamente serios. O dicho de otra forma, para mí las empresas que tienen visos de continuar adelante, reestructurarse, necesitan disponer, digamos, de esos planes de viabilidad para generar la confianza. Y en general, cuando, no digo en nuestro despacho, que intenta ser multidisciplinar, que quizás tendría que abrir incluso no solo ser multidisciplinar, sino a lo mejor tendría que ya contratar a psicólogos y otro tipo de profesionales que estén auxiliando, pero en general no se presentan, digamos, planes o estrategias y se intentan cumplir en las empresas que llegan a situaciones de insolvencia. Y, por tanto, yo creo que aquí hay un mercado interesante para los profesionales contables, porque falta esa materia, para mí, necesaria para generar la confianza. Muy bien. Estupendo, Raúl. Muchas gracias. Pues, oye, quería entrar un poco en cuestiones de sectores, que hablábamos de industria de la automoción. Mencionabas antes, Antonio, sin duda, el sector de turismo, hotelero, renegociaciones de rentas, el sector de distribución, inmobiliario. Creo que quedan temas por debatir, pero como decía, creo que mi propósito era recuperar cierto tiempo a la agenda, con lo cual lo dejamos aquí, no sin antes, si alguien tiene alguna pregunta, pues, podría haber espacio para una o dos preguntas, y si os pediría cierta agilidad, y como lo diga, y como decía, lo hago en aras un poco de recuperar agenda.